¿Se me escucha mejor? Se lo escucha un poco bajo igual. A ver, espérame un rato. Déjame ver esto. Ya, ahí mejoró tal vez. Sí, ahí sí. Ya, chévere. A ver, comparto pantalla. Pantalla del OneNote. Aquí creo que era. Sí, ya, a ver. Vamos entonces a continuar con ejercicios, pero ya enfocándonos a lo que es integrales definidas. Los conceptos que vamos a usar son los que... ¿dónde está? Aquí. Las propiedades de lo que es linealidad, los del cambio de los intervalos, de los límites, y vamos a hacer ejercicios de esos y también vamos a aplicar los teoremas fundamentales del cálculo. Esto, el primer teorema, el segundo teorema, y había una propiedad adicional que era el de sumato, este de aquí, la propiedad sumativa, que era cuando teníamos que partir la integral en dos partes y se sumaban los límites de integración. Ok, entonces, déjenme copiar a ver los enunciados que tenía aquí preparados. Ya, a ver. Recortes. Ok, veamos este ejercicio de aquí. Dice, obtenga f' de un medio para la función f de x, y ahí nos damos cuenta que sale una integral de a hasta un límite que dice x al cuadrado más x por raíz de 14 tercios de t más seno al cuadrado de pi por t diferencial de t. Ok, entonces, si nos están pidiendo f' de un medio, es lo mismo que decir de x evaluado en x igual a un medio. Si nos están pidiendo una función f de x, y aquí vemos que en la integral tiene argumento t, eso ya es un indicio de que nos están pidiendo aplicar el primer teorema fundamental. En otros casos, puede ser que ya nos den que encontremos sí o sí la derivada de la integral, pero bueno, aquí solo nos piden sacar la derivada de esta función y evaluarla en un medio. Ok, entonces, ¿cómo vamos a resolver este de aquí? Aplicando el primer teorema, sacamos primero f' de x, que sería la derivada con respecto a x de esta expresión. Integral de a hasta x al cuadrado más x por la raíz de 14 sobre 3 t más seno al cuadrado, a ver, 14 tercios de t más seno al cuadrado de pi por t, diferencial de t. Ya, entonces, por fórmula, o bueno, por el teorema, sabemos que, ¿cómo podemos resolver esto? Si aquí está la derivada de la integral, ya sabemos que sí o sí es la función. ¿Pero qué función? Ya no va a estar en términos de t, sino en términos de la variable a la que estoy derivando con respecto al diferencial. En este caso, como está en términos de x, ya en vez de t lo voy a poner como x. Entonces aquí sería 14 tercios, pero no puedo poner 14 tercios de x. ¿Por qué? Porque si aquí tuviera un límite desde a hasta un valor x normal, ahí sí lo podría reemplazar. Pero, ¿cuál es el indicador del primer teorema? Lo que está en el límite superior va a ir como argumento de la nueva función. Entonces, no solamente lo voy a cambiar la t por la x, sino más bien lo que tiene t, le voy a poner el argumento del límite superior. Sería x al cuadrado más x.
más seno al cuadrado de pi, y en este caso aquí sería otra vez x al cuadrado más x. Ok, hasta ahí ya he resuelto parcialmente. Lo único que me falta es, recuerden que si yo tengo una integral de a y aquí puede estar un valor x de una función f de x y me pedían derivarla, ya simplemente esto era la función, bueno, perdón, aquí era un argumento t y acá diferencial de t. Esto era sí o sí la función f de x, pero se multiplicaba por la derivada del límite superior. En este caso la derivada de x y eso es 1. Por lo tanto, solamente queda f de x. Aquí lo único que me haría falta es multiplicar por la derivada de este exponente de acá. Bueno, perdón, del límite de la integral. Entonces me faltaría derivar x al cuadrado más x prima. Ok, entonces, acá me queda entonces 14 tercios de x al cuadrado más x más seno al cuadrado de pi por x al cuadrado más x, todo eso en raíz, y por la derivada, que esto sería 2x más 1. Ya, entonces ahí ya encontramos la función f' de x, aplicando el primer teorema. Ahora, nos piden hacer una evaluación, entonces si me piden f' de un medio, solamente reemplazo el valor en la función, me queda 14 tercios, que multiplicaría a un medio al cuadrado, eso sería un cuarto, más un medio. Ya, más seno al cuadrado de pi por lo mismo, un cuarto más un medio. Todo eso en el radical y multiplica por 2 por un medio más 1. Esto resolviendo, a ver, me queda raíz de 14 tercios. Acá me va a quedar por 3 cuartos. Más seno al cuadrado de 3 pi cuartos. Y multiplicado, aquí se simplifica este 2, 1 más 1, 2. Ok, aquí ¿qué puedo simplificar? Este 3 con este 3, aquí la mitad 2, la mitad 7, entonces se me está quedando raíz de 7 medios, más seno al cuadrado de 3 pi cuartos, o seno de 3 pi cuartos elevado al cuadrado. Eso sabemos que es raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Listo. Y eso multiplicado por 2. Entonces aquí resolviendo esta operación me quedaría, a ver, 7 medios más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Ya, me queda 4, multiplicándose por 2. Entonces raíz de 4 quedaría ya 2 por 2 y la respuesta entonces sería 4. Ahí estaría resuelto el ejercicio. En sí no es complicado el primer teorema, solamente hay que tener cuidado con el límite superior. ¿Ya? Reemplazar correctamente dentro de la función que está en la integral y no olvidarse de derivar. Ya, aquí hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok. A ver, vamos entonces haciendo el de acá. Ya, me dice, dado que la integral de 0 hasta 1 dice de x al cubo más x, Euler elevado a la x a la cuarta más 2x al cuadrado, diferencial de x es igual a 1 sobre a multiplicándose por Euler a la b menos 1. Me pide determine los valores numéricos de las constantes a y b y con los valores obtenidos en el valor numérico de la siguiente sumatoria. Aquí solo son como que dos ejercicios mezclados. Nos piden resolver esta integral y expresarlo de esta manera para ver cuánto vale a, cuánto vale b y después resolver esa sumatoria de aquí. Ok, entonces, primero vamos resolviendo la integral de 0 hasta 1 de x al cubo más x por Euler elevado a la x a la cuarta más 2x al cuadrado por diferencial de x.
Ya, entonces aquí en esta parte no es nada nuevo, esto ya lo vimos. Recuerden que para poder resolver una integral que tiene límites aplicamos el segundo teorema, que aquí tenemos que encontrar la antiderivada de la función que está dentro de la integral, que sería evaluada en 1 menos la antiderivada evaluada en 0. Pero obviamente nos falta esa función f mayúscula. Entonces eso vamos a encontrar aplicando técnicas. ¿Qué podemos aplicar aquí? Tal vez haciendo un cambio de variable. Parece que saldría con cambio de variable. Hago un cambio u es igual al del exponente, x a la cuarta más 2x al cuadrado. Por lo tanto, el diferencial de u a que me quedaría igual. 4x al cubo más 4x por dx. Saco factor común 4. Entonces me quedaría du, lo paso a dividir, me quedaría du sobre 4 es igual a x al cubo más x por el diferencial de x. Ok, entonces reemplazo en la integral. Integral de esto, con esto se hace el diferencial de u. Entonces lo voy a poner acá, de u. Y esta función, el argumento solo se va a hacer u. Entonces quedaría integral de Euler a la u diferencial de u. Pero multiplicándose, el diferencial de u por un cuarto. Ahí sí. Ahora, viene algo nuevo. Bueno, lo voy a escribir como integral, a ver, un cuarto de la integral de Euler a la u diferencial de u. Tengo dos opciones. Me puedo ir por dos caminos al momento de resolver esta integral. Calculo la antiderivada, vuelvo a la variable original y con eso ya puedo reemplazar con los límites de integración. Voy a ponerle como eh, primer método, ¿ya? Voy a resolver la antiderivada sin usar los límites de la integración todavía. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser un cuarto de Euler a la u más la constante de integración. Pero ya la constante no la usamos, ¿verdad? Porque ya vamos a emplear límites. Antes de evaluar, voy a volver a la variable original y me queda entonces como un cuarto de Euler elevado a la x a la cuarta más 2x al cuadrado. ¿Ok? Y ahí sí voy a evaluar entre 0 y 1. Según el teorema fundamental, ¿a qué sería igual eso? Un cuarto que multiplica a Euler elevado a la 1 a la cuarta más 2 por 1 al cuadrado menos Euler elevado a la 0 al cuadrado más 2 por 0 al cuadrado. Ya mismo resolvemos esto. Ahora, lo que quiero hacer énfasis es en el segundo método, que es el que más se emplea. Cuando yo realizo un cambio de variable en la integral, yo también puedo hacer un cambio en los límites de integración. No sé si recuerdan en el primer capítulo cuando resolvíamos límites, también hacíamos cambios de variable. Y al momento de hacer dicho cambio, también cambiaba la tendencia. Aquí es exactamente lo mismo, se podría decir que es exactamente lo mismo. Al momento de yo hacer un cambio, yo también necesito cambiar los límites de integración. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a ponerle con otro color acá. Tengo, a ver, límite x igual a 0 y x igual a 1. Pero ahora mi integral no está en términos de x, está en términos de u. Entonces yo debo llevar esto a la variable u. ¿Cómo hago eso? Simplemente evaluando en la función. Tendría que hacerlo aquí, en esta parte de aquí. Para u, voy a ponerle aquí arriba. U, que vale x a la cuarta más 2x al cuadrado. Si yo evalúo para 1, ¿verdad? Para x igual a 1, ¿eso qué sería igual? 1 a la cuarta más 2 por 1 al cuadrado. Eso me quedaría 3. Entonces borro esto y al momento de reemplazar x igual a 1 en este cambio, ahora mi nueva tendencia va a ser 3. Para x igual a 0, ahora evalúo aquí x igual a 0, sería entonces 0 a la cuarta más 2 por 0 al cuadrado. Es decir, se mantiene 0. Para x igual a 0, u también se mantiene en 0. Normal, a veces suele coincidir, o sea, no es que esté mal, sino que hay casos en los que tanto para X y para U puede coincidir el mismo número, pero no es necesario, en este caso fue coincidencia. Ok, entonces, al momento de hacer mi cambio de los límites, yo para el segundo método lo puedo escribir directamente. ¿Cuál sería el resultado directo? Un cuarto de la integral ya no de 0 a 1, sino sería de 0 hasta 3, de Euler a la U diferencial de U. Por lo tanto, mi respuesta me quedaría un cuarto de Euler a la U, que es de la misma antiderivada, evaluado entre 0 a 3. Esto entonces quedaría un cuarto de Euler a la 3 menos Euler a la 0. Ya, y si se dan cuenta, resolviendo aquí el primer método, ¿cuánto me queda?
un cuarto de Euler 1 a la cuarta más 2 por 1 al cuadrado, me queda también 3, ¿verdad? Menos Euler, acá me quedaría a la 0 también. Ven que es exactamente lo mismo. Esto es más efectivo. Al momento de yo hacer un cambio de variable, no tengo que pasar por el método de resolver la antiderivada, volver a la variable original y evaluar. Si yo hago un cambio de la tendencia en los límites de integración, yo ya puedo resolver directamente sin tener que volver a la anterior variable x. Entonces siempre se sugiere emplear este método de hacer los cambios en los límites y así poder resolver y ven que al final obtienen la misma respuesta. Ok, entonces como resultado de la integral me quedaría Euler al cubo, Euler a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces la respuesta sería un cuarto de Euler al cubo menos 1. Y ahí estaría entonces resuelto literal A. Me está de la forma 1 sobre A, Euler a la B menos 1. Por lo tanto, el valor de A sería 4 y el valor de B sería 3. Ahí resolvimos entonces el primer literal. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ok, entonces vamos resolviendo el literal B, que es una sumatoria. Me dice sumatoria desde i igual a 1 hasta 2a de i a la b menos 1. Reemplazando los valores, entonces sería sumatoria desde i igual a 1 hasta a, que vale 4 por 2 sería 8, de i elevado a la 3 menos 2. Por lo tanto, sería sumatoria desde i igual a 1 hasta 8 de i al cuadrado. No, sí, i al cuadrado, está bien. Aquí no es 2, aquí es 1. Ya, chévere. ¿Cómo resuelvo esta sumatoria de aquí? Simplemente esto es una suma de número natural, pero con un n igual a 8. Entonces, esto es lo mismo que decir sumatoria de i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Su fórmula sería n más 1, 2n más 1 sobre 6 para un n igual a 8. Entonces, resolviendo, quedaría 8, 8 más 1, 9, 8 por 2, 16, más 1, 17, sobre 6. Ok, aquí puedo ir simplificando. La tercera 2, la tercera 3, mitad 1, mitad 4. 4 por 3, 12 y por 17 eso me da, 12 por 17, 204. Ya, ahí estaría entonces resuelto literalmente. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, vamos entonces viendo un tema un poquito más complicado. A ver, este ejercicio de aquí. Me dice, da una función f de x, dice valor absoluto de x menos 1 más valor absoluto de x menos 2, bosqueje en el plano cartesiano la gráfica de f y luego calcule la integral de 0 hasta 4 de f de x de x. ¿Cómo yo puedo resolver la integral de 0 hasta 4 de f de x, que sería la integral de unos valores absolutos que se están sumando? Valor absoluto de x menos 1 más valor absoluto de x menos 2 por dx. Ya, la idea del teorema fundamental se sigue cumpliendo. Tenemos que encontrar una antiderivada para después evaluar en los límites. Pero si yo tengo funciones especiales, puede llamarse una función de valor absoluto, función escalón unitario o tal vez una función signo o entero mayor incluso, tenemos que encontrar la regla de correspondencia de dicha función. Y acorde a eso, ir integrando por intervalos. ¿Cómo yo resuelvo esto de aquí? A ver, valor absoluto de x menos 1 más valor absoluto de x menos 2. Primero encontremos sus reglas de correspondencia. Este de aquí, ¿cómo sería igual? Sería x menos 1, ¿ya? Cuando x menos 1 es mayor o igual que 0.
y acá x menos 1, pero negado, cuando x de menos 1 es menor a 0. El de acá, ¿cómo sería? X menos 2, cuando x menos 2 es mayor o igual que 0, y acá menos x menos 2, cuando x menos 2 es menor a 0. Ya, entonces debo resolver esto de aquí en una suma de reglas de correspondencia. Ya, ¿cómo hago eso? Se recomienda hacerlo por rectas numéricas, como para no generar confusiones. Aquí, ¿cuál va a ser el punto en donde se divide el intervalo? Aquí va a ser para un x igual a 1. Se va a dividir en dos tramos. Y acá va a ser x igual a 2. Se divide también en dos tramos. Entonces, más o menos una recta, digamos que aquí está el origen 0, 0, 0. Acá está el 1, ¿ya? Entonces, acá va a haber un intervalo abierto, acá un intervalo cerrado. Para los menores a 1, ya va a ser entonces este intervalo de acá, menos x menos 1. Para los mayores a 1 va a ser entonces x menos 1. Acá en esta recta, aquí va a estar el 1, aquí va a estar el 2. Entonces aquí va a haber un abierto y un cerrado. En el abierto va a estar menos x menos 2 y acá x menos 2. ¿Y esta recta para qué es? Para encontrar f de x. ¿Qué representa f de x? Es la suma. Entonces yo debería sumar por intervalos. Primero me fijo cuántos intervalos voy a tener. Aquí si yo bajo en la recta, aquí va a haber un intervalo 1. Ya, entonces aquí, como no hay otro intervalo, aquí va a ser abierto y aquí cerrado. Luego en el punto 2, va a haber aquí otra vez un intervalo abierto y un intervalo cerrado. Entonces me doy cuenta que hay 1, hay 2, hay 3 intervalos en la nueva regla de correspondencia. Entonces yo lo que debo hacer es sumar. Tengo que sumar primero de este lado, que sería menos x menos 1, más menos x menos 2. En este intervalo que sumo sería x menos 1, voy a ponerle aquí abajito, x menos 1 más por la regla de correspondencia de aquí, que sería otra vez menos x menos 2. Y acá, ¿en qué sumo? Sería x menos 1 más x menos 2. Ok, entonces poniéndolo de otro color, aquí resolviendo esto me quedaría entonces menos x más 1 menos x más 2. Por lo tanto, me quedaría 3 menos 2x. Aquí estaría el primer tramo de la regla de correspondencia. Acá sería x menos 1 menos x menos 2. Se cancelan. Aquí más 2, perdón. Menos 1 más 2 sería entonces 1. Ahí está el segundo tramo. Y acá x menos 1 más x menos 2 quedaría entonces 2x más 3. Listo. Entonces la regla de correspondencia de f de x, voy a escribirlo acá. ¿A qué va a ser igual? 3 menos 2x, ya en este caso va a ser los x menores a 1. Porque aquí me doy cuenta que está el número 1 y para la izquierda se está cumpliendo esta regla de correspondencia. Luego 1, ya para x que se encuentra entre 1 y 2. Y por último sería 2x más 3, que es para los x mayores iguales a 2. Ya, ahí estaría entonces la suma de los dos valores absolutos. Ok, Una pregunta. En el dime. último tramo, ¿por qué es más 3? ¿No debería ser menos 3? Ah, sí, perdón. Me confundí de signo. Déjame corregirle. A ver, 2x menos 3. Ahí sí. Ok, entonces ya tenemos la regla de correspondencia. Hacemos un bosquejo en el plano. Son funciones lineales, entonces es relativamente sencillo. Sería, aquí ubico, a ver, el punto número 1, el punto número 2. Entonces, más o menos el tramo en donde yo debo estar graficando sería 3 menos 2x, sería una función lineal decreciente que corta en 3, ¿verdad? Y más o menos evalúa en el punto 1. Para 1 sería 3 menos 2 por 1, 2. Sería 3 menos 2, 1. Entonces en 1, 1, aquí corta el tramo lineal. Luego una función constante entre 1 a 2. Y luego 2x menos 3, que sería un tramo así. Ya, entonces así estaría más o menos la función. Pero
me están pidiendo sacarle la integral. ¿Desde qué límite? Desde 0 hasta 4. Entonces solo voy a graficar desde el origen hasta un valor 4. Entonces este tramo solamente lo voy a borrar por practicidad. Y este de aquí tengo que llegar hasta donde valga 4. Entonces para x igual a 4 evalúo aquí. 4 por 2, 8 menos 3 sería en el 5, ¿verdad? Digamos que está aquí. El 5, entonces lo grafico y la función llegaría aquí. Listo, ahí estaría graficada f de x. ¿Qué representa esta integral de aquí? Integral de 0 hasta 4 de eso, la suma de esos valores absolutos. El área bajo la curva de toda esta función de aquí. Todo esto de aquí. Listo. Si se dan cuenta, podríamos sacar el área aplicando funciones, ¿qué digo? Fórmulas de área, ¿verdad? Esto de aquí es un trapecio. Esto de aquí, bueno, sería un... Creo que es un cuadrado, sí, pero lo grafiqué mal. Sí, esto es un cuadrado. Esto de acá también, otra vez, es un trapecio, o puede verse también como un rectángulo más un triángulo. Ya, entonces, bueno, este no es el caso, pero si quisieran comprobarlo, podrían como que sacar el área de cada una de estas figuras y sumarlo. Y eso les va a dar exacto el área bajo la curva. Pero, ¿qué pasa si nos tocaba, por ejemplo, una cuadrática? Algo así. Ya, esto sí no tiene una forma en específico, no existe una fórmula para sacar el área directamente. Entonces, ahí está la ventaja del cálculo integral, que al momento de resolver esa integral me va a dar el área exacta bajo la curva, sin tener que aplicar a funciones, o bueno, las fórmulas geométricas. Ok, chicos, entonces, déjenme copiar la regla de correspondencia más abajo para poder resolver la integral. Aquí, entonces, integral de 0 hasta 4 de f de x. ¿Cómo voy a resolver esto? Voy a hacerlo por intervalos, ¿ya? Porque como aquí tengo 3 tramos, voy a partir del límite de 0 a 4 en 3 tramos. Primero parto desde el 0, ese no cambia, hasta el siguiente valor que va a ser el 1. ¿Ya? De 0 a 1, ¿qué se cumple? Esta función de aquí, 3 menos 2x, diferencial de x. Sumo la integral, más integral de... Si aquí de nuevo pongo, aquí puse 1, aquí nuevamente debo volver a poner 1. No importa que aquí esté intervalo abierto y acá cerrado. Acá en este caso en las integrales eso no importa. Aquí solamente vuelvo a cumplir los límites de integración porque si no estaría mal, digamos, mal distribuida esta propiedad sumativa. Luego desde 1 hasta 2 sería. De 1 hasta 2 de ¿qué función? 1 por dx. Más integral de, otra vez vuelvo a poner del 2, hasta ¿qué valor me piden? Hasta el 4. De 2x menos 3 por dx. Ya, entonces debo resolver estas tres integrales de aquí, que se ven sencillas, ¿verdad? Entonces al momento de resolver, ¿cuánto es la integral de 3 menos 2x? Eso sería 3x menos 2x al cuadrado sobre 2. Simplifico los dos, pero tengo que evaluar entre 0 a 1. Más esta integral de aquí, la integral de 1 sería x, evaluándose entre 1 a 2. Más esta integral de aquí que me quedaría otra vez 2x al cuadrado sobre 2 menos 3. Se simplifica evaluado entre 0, perdón, entre 2 y 4. Ok, entonces resolviendo, me quedaría esta función que ahora es 3x menos x al cuadrado. Voy evaluando, para 1 sería 3 por 1 menos 1 al cuadrado. Menos 3 por 0 menos 0 al cuadrado. Esto se hace 0. Esto de aquí me quedaría 3 por 1, 3 menos 1, 2. Más esta función de aquí que está fácil sería 2 menos 1, evaluando. Entonces sería 2 más 1. Más esta función de aquí que quedaría x al cuadrado menos 3. Primero en 4 sería 4 elevado al cuadrado menos 3. Aquí es 3x, perdón, entonces sería 3 por 4. Menos, quedaría 2 al cuadrado menos 3 por 2. Entonces el valor numérico sería 4 al cuadrado, 16. Menos esto quedaría 12, sería 4. Más 4.
menos este valor de aquí que me quedaría 2 al cuadrado 4 menos 3 por 2, 6. Sería 4 menos 6 menos 2. Y por el menos se daría más, entonces sería más 2. Y ahí está, entonces la respuesta quedaría 2 más 1, 3, más 4, 7 y más 2, 9. Esta es la integral de 0 hasta 4 de f de x es igual a 9. Y ahí está entonces resuelto el ejercicio. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya, a ver, déjenme buscar el otro ejercicio. Sí. A ver, este de aquí. Ya, es parecido al anterior, o sea, es la misma orden. Nos piden sacar la integral, que está en un literal. Me están pidiendo sacar, eso realmente es f. Aquí debería estar f de x y me están pidiendo calcular la integral de f de x. ¿Para qué intervalo? Desde 0 hasta 1. Aquí tenemos un entero mayor de 3x menos x. Entonces vamos sacando primero la regla de correspondencia. ¿Cuánto sería el entero mayor de 3x? Ya, entonces aquí la respuesta sería 0, 1, 2, 3, acá menos 1, menos 2, y así se extiende sucesivamente, ¿no? Pero en este caso no voy a copiar todos los valores, solamente voy a copiar los tres primeros, ¿ya? El 0, 1 y el 2, los positivos, que son los que me interesan. No, realmente hasta el 1, pero voy a copiar esos tres. Sería, a ver, el 0, el 1 y hasta el 2. Y sabemos que esto se expande así y se expande así. Ya, el argumento no cambia. Pero ¿qué va a cambiar? Aquí el argumento, perdón, ¿qué digo? La regla de correspondencia no cambia. Lo que sí cambia es el argumento. Acá sería 3x, pero acotado entre 0 y 1. Acá otra vez 3x acotado entre 1 y 2. De nuevo 3x acotado entre 2 y 3. Y así sucesivamente. Ya, entonces, escribiéndolo un poco más formal, sería entero mayor de 3x. A ver, sería 2, 1 y 0. Para 2 tercios, menor o igual que x, menor que 1, ¿verdad? Acá sería 1 tercio menor o igual que x, menor que 2 tercios. Y acá 0 menor o igual que x, menor que 1 tercio. Listo. Ahora, me están pidiendo no el entero de 3x, sino 3x menos x. Lo que yo, ahora sí se va a alterar la regla de correspondencia. ¿Esto cómo sería? Lo único que yo debo hacer es restarle x a estos tramos. 2 menos x, 1 menos x, 0 menos x, o simplemente menos x. Ya, entonces, ¿para qué tramos? Los mismos, aquí se mantienen. 2 tercios menor o igual que x, menor que 1. Acá 1 tercio menor o igual que x, menor a 2 tercios. Y 0 menor o igual que x, menor que 1 tercio. Ya, ahí estaría entonces la función. Si me pidieran graficar, bueno, no es el caso, sería algo así, simplemente. Una función que, como son funciones lineales, pero negativas, sería algo así. Tramo por tramo se irían expandiendo así, más o menos. ¿Y cuál sería el área bajo la curva? Si me están pidiendo de 0 a 1, sería, recordemos que aquí estaría el 1 tercio, aquí estaría el 2 tercios, aquí estaría más o menos el 1. Ya, por lo tanto, aquí sería esta área sumada con esta área y sumada con esta área. Algo así.
Ya, entonces vamos a calcular esa integral. Integral de 0 hasta 1, ya, de f de x, ¿a qué va a ser igual? Integral de 0 hasta 1/3 de la función menos x por dx, más integral de 1/3 hasta 2/3 de 1 menos x por dx, más integral de 2/3 hasta 1, ¿verdad? De 2 menos x por dx. Estas son directas, entonces aquí lo reemplazo, me quedaría menos x al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 1/3, más aquí quedaría x menos x al cuadrado sobre 2, evaluado entre 1/3 y 2/3, más 2x menos x al cuadrado sobre 2, evaluado entre 2/3 y 1. Ya, entonces no me demoro mucho, aquí copio los valores, aquí sería menos 1/6, no, menos 1/18, perdón, más 0, acá quedaría más 2/3, menos 2/9, menos 1/3, más 1 sobre 18, acá quedaría sumando 2, menos 1/2, menos 4/3, más 2/9. Ya, entonces aquí se puede simplificar este con este, se puede simplificar este con este y nada más. Entonces sumando todo esto queda 2/3 menos 1/3 más 2 menos 1/2 menos 4/3, me queda 1/2. Ahí estaría entonces el resultado de esta integral. De 0 hasta 1 de f de x sería en este caso 1/2. Listo, ahí está resuelta entonces. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok, entonces vamos avanzando. Hagamos, a ver, este de aquí. Ya, me dice que si la integral de 0 hasta 1 más raíz de x de f de t menos 1 por dt es 3x más 4, me piden calcular esto, integral de 1 hasta 2 de f de z por 4z al cuadrado menos 1 por diferencial de z. Aquí, si se dan cuenta, ¿qué tenemos? Tenemos una integral de 0 hasta una función de otra función. O sea, perdón, de otra función, pero de otro argumento. Aquí está t menos 1 diferencial de t. Y aquí si la respuesta me da 3, o sea, 3 en función de x, aquí tengo que aplicar el primer teorema. Ahora, ¿cómo calculo esto de aquí? F de z, ya vamos a verlo. Primero resolvamos esta función. Integral de 0 hasta 1 más raíz de x de f de t menos 1 por dt. Ya, esto es igual a 3x más 4. Ya, ¿cómo puedo resolver esto? Puedo aplicar el primer teorema con respecto a de x, pero como esto es una igualdad, yo también tengo que derivar lo que está al otro lado. Entonces también derivo de a dx de 3x más 4. Entonces aquí sabemos que se sale la integral, ¿verdad? O sea, se cancela y me quedaría un f de t, pero que es t, esta función de aquí. 1 más raíz de x menos 1 por dt. ¿A qué sería igual? A esta derivada que simplemente es 3. Ya, pero aquí me había olvidado algo.
Si aquí estoy aplicando el primer teorema y aquí no está límite x, tengo que multiplicar también por la derivada de esta función. Sería 1 más raíz de x'. Me faltaría derivar. Entonces sabemos que se cancela esto con esto. Y me está quedando f de raíz de x, aquí ya no iría el de t, perdón, por la derivada de esa función, que sería 1 sobre 2 raíz de x, derivada de 1 se hace 0, y acá sería 1 sobre 2 raíz de x. Esto es igual a 3. Listo, ahí está mi función entonces. F de raíz de x sería igual a 1, perdón, me faltaría solamente despejar. F de raíz de x. El 2 raíz de x se pasaría a multiplicar, entonces quedaría 3 por 2 raíz de x. Ahí sí, entonces, f de raíz de x, la función quedaría simplemente 6 raíz de x. ¿Ya está? Simplemente, si aquí me ponen una variable z, yo la puedo reemplazar, ¿no? Yo digo que si z es igual a raíz de x, aquí no tengo que aplicar diferenciales ni nada, solamente hago el cambio de variable directo y me queda que f de z es igual a 6z. Listo. Ya tengo que es f de z, entonces procedo a calcular la integral. Integral de 1 hasta 2 de f de z, que sería 6z, sobre 4z al cuadrado menos 1 por diferencial de z. Puedo sacar el 6 de la integral, entonces me quedaría como 6, ¿verdad? Que multiplica a la integral de 1 hasta 2 de z sobre 4z al cuadrado menos 1 por el diferencial de z. Ok, entonces, ¿qué procede aquí? ¿Cómo podemos resolver esta integral? Podríamos aplicar sustitución, ¿verdad? O también podríamos aplicar algún otro método, pero creo que la sustitución sería más fácil. Hago un cambio de variable u, que sería 4z al cuadrado menos 1. Por lo tanto, de u me quedaría 8z de z, ¿no? Entonces, de u sobre 8 sería z de z. Esto sería 6 por la integral de esto, que quedaría 1/8 que multiplica a 1 sobre u por diferencial de u. Listo, entonces sería 6/8 por la integral de 1 sobre u diferencial de u. Ya, y recuerden eso del cambio de los límites para no tener que resolver la integral y volver a la variable y después evaluar. Hago de una vez los cambios. ¿Qué límites tengo? 1 y 2. Sería x igual a 1, x igual a 2. Perdón, z. Z igual a 1 y z igual a 2. Para ahora la nueva variable u, ¿cuánto vale? Reemplazo. 4 por 2 al cuadrado sería 4 por 4, 16, menos 1 sería 15, ¿verdad? Y acá para z1 sería 4 por 1 al cuadrado, 4 menos 1, 3. Listo, entonces sería ahora la integral de 3 hasta 15. Aquí también de 3 hasta 15. De 1 sobre u diferencial de u. Entonces la respuesta quedaría como 6/8 por logaritmo natural de u, que evaluado entre 3 y 15. Aquí se simplifica la mitad 3, mitad 4, entonces la respuesta sería 3/4, que multiplica el logaritmo natural de 15 menos logaritmo natural de 3. Listo. O también lo puedo expresar como 3/4 del logaritmo natural de 15 tercios. En este caso sería 3/4 del logaritmo natural de 5. Ahí está la respuesta. Ok, ¿alguna pregunta? Bien, chicos. A ver, entonces, déjenme ver algún otro ejercicio.
Este de aquí. Me dice, dada la función f de x, sería la integral de dicha función de 1 hasta tangente de pi cuartos de 1 menos x de 1 sobre 1 más raíz cúbica de t. Especifique el tipo de indeterminación y luego calcule el límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre x. Ok, a ver, ¿qué tenemos de aquí? Tenemos un pequeño problema. De que nos dan una función f de x que está en términos de una integral y de dos argumentos, y entonces es un indicio de que yo tengo que sacar cambios de variable. Ya, entonces, ¿qué digo? Tengo que aplicar el primer teorema fundamental. Si me pidieran calcular este límite, o sea, en pocas sería el límite cuando x tiende a 0 de la integral de 1 hasta tangente de pi cuartos 1 menos x de 1 sobre 1 más raíz de t sobre x. ¿Cómo puedo sacar esto? Aquí intuitivamente tienen que aplicar L'Hopital, pero tienen que asegurarse de que puedan aplicar L'Hopital. Porque si aquí yo tengo que derivar, o sea, yo tengo que derivar para que esta función me quede en términos de x, acá también debo derivar. Y me tiene que quedar una indeterminación 0 sobre 0. Ya, entonces yo debo asegurarme de que el límite cuando x tiende a 0 de esa derivada que sería d con respecto a dx de esta integral, 1 sobre tangente de pi cuartos de 1 menos x, ya, y la función que está en dt, esto es sobre límite cuando x tiende a 0 de x. Me fijo primero si es que me da 0 sobre 0. Ya, al momento de ver esa indeterminación, ¿cómo lo hago? En el denominador es fácil. Si yo evalúo aquí directamente, eso me queda 0, ¿no? Si yo aquí evalúo el d con respecto, o sea, x tiende a 0, esto me quedaría límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? De la integral de 1 hasta tangente de pi cuartos de 1. Tangente de pi cuartos es 1. Ya, entonces me queda integral de 1 hasta 1 de esta función. 1 más raíz cúbica de t de t. Recuerden que si tengo una integral que tiene los mismos límites, esto se cancela y se hace 0. Por lo tanto, tengo una indeterminación 0 sobre 0. Y sí puedo entonces resolver este límite a partir de la regla del L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0. Ya, ahora sí lo resuelvo formalmente. ¿Ya de qué sería la función? Sería de f' de x sobre x'. No, por lo tanto, límite cuando x tiende a 0. Aquí me olvidé poner LH. Límite cuando x tiende a 0 de la derivada de esta integral que sería simplemente 1 sobre 1 más raíz cúbica de aquí en vez de t sería este argumento, tangente de pi cuartos 1 menos x, ya multiplicándose por la derivada de tangente de pi cuartos 1 menos x. Ya, listo. Sobre la derivada de x, que eso es 1. Ya, entonces el límite cuando x tiende a 0 de 1, sabemos que eso es 1. Entonces esto ya sabemos que no nos interesa. Y tenemos que calcular esto de aquí. Límite entonces cuando x tiende a 0 de 1 sobre 1 más raíz cúbica de tangente de pi cuartos 1 menos x multiplicado por la derivada de la tangente, eso es secante al cuadrado de pi cuartos 1 menos x, y por regla de la cadena esto quedaría por menos pi cuartos. Ok, entonces, ¿cómo saco este límite? Primero evalúo. Si no me da ninguna indeterminación, entonces sabemos que esa ya sería
la respuesta, ¿no? De la tendencia. Esto sería entonces evaluando 1 sobre 1 más raíz cúbica de la tangente de, en este caso sería de pi cuartos, por, en este caso sería secante al cuadrado de pi cuartos multiplicándose por 1 por menos pi cuartos. Esto es igual a 1 sobre 1 más raíz cúbica de tangente de pi cuartos, eso es 1, por la secante de pi cuartos y eso al cuadrado sería raíz de 2 y eso al cuadrado, multiplicándose por menos pi cuartos. Ya, entonces no me dio ni una indeterminación, entonces puedo resolver esto y a ver cómo quedaría. Esta raíz se cancela con este cuadrado. Acá sería 1 más 1, 2, ¿verdad? Este 2 se cancela con este 2. Y finalmente la respuesta entonces del límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre x me queda menos pi cuartos. Ahí estaría entonces resuelto el ejercicio. Aquí, ¿cuál es el truco? Simplemente es aplicar el teorema fundamental con L'Hopital. Siempre van a pedirles así un límite cuando x tiendan a 0 de esa función sobre x. Porque ahí al momento de evaluar tiene que sí o sí anularse esa integral para que se dé 0 y abajo también les va a dar 0. Entonces ahí pueden aplicar directamente la fórmula. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Podría subir un poquito, por favor? Claro. A ver, déjame poner ahí. Ok, a ver, déjenme ver otro de aquí. No, estoy muy pesado. A ver, otro. Este hicimos. Ya, a ver, hagamos estos. Ah, pero no es teorema de... No, ya, chévere, chévere. Ya, estos son ejercicios típicos que toman en el examen final. Sí, les van a poner sí o sí una integral con funciones especiales. Entonces, cuando vean eso, tienen que pensar en primero sacar las reglas de correspondencia de la función y de ahí poder intentar resolver la integral. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es parecido a lo que vimos más arriba. Esto de aquí, sacarle como que integrales a las funciones especiales, solo que aquí está combinado. Ya, y normalmente aquí sí van a ser integrales un poquito más, o sea, más desarrolladas, porque aquí fue como que la integral de funciones lineales, integral de funciones lineales. Entonces aquí vemos que había un marco tangente, acá hay un Euler a la X, entonces ya nos podemos dar una idea de qué nos podemos encontrar como métodos de integración. Vamos a resolverlo, ¿ya? Ah, este de aquí también, no he visto que lo tomen en los exámenes, pero sí es bueno que lo sepan, porque a veces como que los estudiantes se confunden de que cómo saco f de Sí, x y me dicen que es la integral. Ah, ibas a decir algo, perdón. sí, una cosa, antes de seguir, en esa línea, exactamente donde está ahí, al lado de donde está abajo, ahí, Aquí. está tangente de pi cuartos por 1 menos x. Eso de allí simplemente lo ubicó, ¿verdad? Para Sí, guiarte lo que tiene que derivar, porque en teoría eso ahí debería estar derivado, porque abajo sí está derivado. sí, me olvidé de poner el primo. Ahí sí. Ahí, Sí, me olvidé de poner el yo primo. Ahí sí. estaba, ahí sí. Sí, 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 ahí se confunde luego. Ya, chévere. Sí, sí, porque aquí es por regla de la cadena y se deriva el argumento. Ok, ahora sí, hagamos este de aquí. Vamos a aplicar todos los métodos de integración, pueden estar aquí mezclados con los que ya hemos visto ya. Entonces puede ser un poco extenso este tipo de ejercicios, pero tenemos que ir haciendo paso por paso para no equivocarnos.
Vemos que aquí se suman dos funciones. Entonces, por linealidad sabemos que esto es integral de menos 2 ya, integral de menos 2 hasta 2 de valor absoluto de 2x menos 1 por Euler a la menos x de x, más integral de menos 2 hasta 2 de x al cuadrado arco tangente de x, Listo, entonces, ¿qué funciones tenemos aquí? Aquí creo que la única especial es esta. Ajá, valor absoluto de 2x menos 1. Aquí, ¿qué se nos presenta? Se nos presenta una función x al cuadrado arco tangente de x, entonces ya nos podemos dar una idea de que tenemos que aplicar por partes. Aquí no sabemos todavía. Antes de resolver las integrales, calculemos esa regla de correspondencia. ¿Cuánto es valor absoluto de 2x menos 1? Sería 2x menos 1 y bueno, 1 menos 2x. Para x mayores iguales a 1/2 y acá x menores a 1/2. Esto sale, ¿no? De 2x menos 1 mayor o igual a 0, ¿no? Entonces 2x mayor o igual a 1, x mayor o igual a 1/2. Y acá solo sería cambiado ¿cómo se llama? El menor. El mayor o igual lo cambia a un menor. Ok, ahí está la regla de correspondencia. Tengo que partir entonces de este límite. ¿Cómo lo hago? Aquí el punto de quiebre, se podría decir, donde se parte, sería en 1/2. Entonces hago la integral desde menos 2 hasta 1/2 de esa función, que sería 2x menos 1, pero multiplicándose por Euler a la menos x de x. Luego más integral de 1/2 hasta 2 de 1 menos 2x multiplicándose por Euler a la menos x de x. Más integral de menos 2 hasta 2 de x al cuadrado arco tangente de x de x. Ahí está, entonces partimos de esta integral larga a tres integrales un poco más, digamos que sencillas de resolver. Ok, ahora sí, vamos resolviendo. Voy a enumerar, ¿no? Como hacíamos antes, voy a ponerle como integral, bueno, etiquetar, integral A, integral B e integral C. Recuerden que integrales definidas, esto me va a dar un valor numérico. Entonces al final solo tengo que sumar dichos valores y ya encontraría la integral. Hagamos la integral A. De menos 2 hasta 1/2. Ya aquí puedo aplicar una distributiva, simplemente me quedaría 2x Euler a la menos x menos Euler a la menos x por dx. Entonces, esto sería igual a integral de menos 2 hasta 1/2 de 2x Euler a la menos x menos integral de menos 2 hasta 1/2 de Euler a la menos x, y acá me faltó el dx y dx. Ok, entonces, ¿cómo podemos resolver estas de aquí? Esta es por partes, tenemos un x Euler a la x, esta es una directa, entonces vamos resolviendo. ¿Cómo hacíamos por partes? U y db. Nos fijábamos en el hilate, acorde al acrónimo hilate, U debe ser X, dB tiene que ser Euler a la menos X. Du sería entonces de X y B sería esta integral, que la integral de Euler a la menos X es menos Euler a la menos X, directamente, para no perder tiempo. Ok, entonces resolviendo, sería U por B menos X Euler a la menos X, ya luego menos integral de B de U, menos Euler a la menos X, ya por dx. Listo. Ahora, ojo que no estamos trabajando con integrales o antiderivadas. O sea, lo que hicimos ahorita sí es un método de integración, pero estamos trabajando con límites, ya, o sea, ahora con integrales definidas. Si esto es lo mismo que esta integral, ya, yo lo que debo hacer es todo esto, ya, recordar que tengo que evaluar entre menos 2 a 1/2. Ya, porque en este caso, con ese resultado de esa antiderivada, yo hago la evaluación. Listo, entonces, ¿qué me queda? Del otro lado me quedaría menos esta integral que
sabemos que es directo, me quedaría menos Euler a la menos X, evaluándose entre menos 2 y 1/2. Ya, entonces en este caso salió un poco sencillo. Sería menos X Euler a la menos X menos esta antiderivada, a ver si sería positivo. No. Quedaría, sí, negativo. La integral de menos Euler a la menos X es Euler a la menos X. Ahí sí, evaluado entre menos 2 y 1/2. Y acá menos por menos más. Euler a la menos X, evaluándose entre entre menos 2 y 1/2. Ya, entonces aquí tenemos algo particular. Miren, esto es lo mismo que escribir menos X Euler a la menos X, ¿verdad? Evaluado entre menos 2 y 1/2, menos Euler a la menos X, evaluándose entre menos 2 y 1/2, más Euler a la menos X, evaluándose entre menos 2 y 1/2. Aquí son las mismas funciones con los mismos límites a evaluar, pero aquí tengo un menos y aquí tengo un más. Entonces, puedo simplificar directamente. Porque no me interesa, se podría resolver, ¿no? Con el teorema fundamental. Me va a dar un valor numérico, pero de igual manera esos valores numéricos se simplifican. Entonces, solo me interesaría hacer la evaluación en este tramo. Menos X Euler a la menos X. Ya, entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? Sería, a ver, menos 1/2 de Euler a la menos 1/2. Ya, menos por menos se hace más. No, ya hice mal, perdón. Tengo que empezar por el 2. Sería menos 2 Euler a la menos 2. Ya, pero como está negativo sería positivo. Más y más. Ok, y acá menos la evaluación de la función, pero como está negativa sería menos 1/2 de Euler a la menos 1/2. Ahí sí. ¿Por qué Entonces empezar por el menos 2? es por lo que siempre se evalúa de abajo hacia arriba. Ah, no, sí, me Es confundí. al revés. Al revés, sí. No sé qué me pasó, me confundí. Sí estaba bien. A ver, sería, sí, de menos 1/2 de Euler a la menos 1/2. Ya, ahí sí, más quedaría menos 2 Euler al cuadrado. Ahí sí. Solo para tener precaución con los signos, menos 1/2 Euler a la menos 1/2, menos, bueno, aquí realmente se daría menos. Ajá, menos por el menos, y acá el menos sería más 2 Euler a la menos 2. Sí, está bien. Quedaría entonces Euler a la menos 1/2 sobre 2 más 2 Euler al cuadrado. Ahí está entonces el valor de A. Listo. Sí, me había confundido, perdón, porque aquí como vi un signo negativo, una fracción, me hice confusión. Pero sí, es de arriba hacia abajo. Listo, ya encontramos entonces la integral A. Vamos con la integral B, que es algo parecido. Déjenme copiarle. Ya, es algo parecido, pero ahora tengo otros límites y se me invierte, digamos, bueno, se cambia los signos de esa función. Ok, esto sería integral de 1/2 hasta 2 de Euler a la menos X menos 2X Euler a la menos X de X. Ok, esto lo separo como integral de 1/2 hasta 2 de Euler a la menos X menos 2 por la integral de 1/2 hasta 2 de X Euler a la menos X de X. Resolviendo, esto sabemos que ya es menos Euler a la menos X, evaluado entre 1/2 hasta 2, menos 2 por esta integral que otra vez es por partes. Ok, entonces, U de B. U sería X, de B sería Euler a la menos X. De U de X, B menos Euler a la menos X.
Acá sería u por b menos x Euler a la menos x menos integral de b de u. Menos Euler a la menos x por dx. Ya, recordando que esto debo evaluar entre 1/2 hasta 2. Entonces, menos Euler a la menos 2 quedaría aquí, ¿no? Haciendo la evaluación directa. Ya. Más Euler a la menos 1/2, ¿sí? Menos 2 que multiplica a... bueno, no, es que aquí sí va a simplificar, ¿cierto? No, mejor no desarrollo esto. Porque va a pasar algo parecido a la anterior, se va a simplificar, creo. Entonces, solamente lo escribo de nuevo como menos Euler a la menos x de entre 1/2 hasta 2, menos 2 que multiplica a menos x Euler a la menos x. Acá me quedaría menos Euler a la menos x. Ahí sí, evaluado entre 1/2 hasta 2. Ya, entonces, ¿qué tenemos aquí? Menos Euler a la menos x evaluado entre 1/2 hasta 2. Acá hago distributiva del 2. ¿Sí? Puedo hacer tranquilamente sin alterar los límites, no hay problema. Quedaría más 2x Euler a la menos x, ¿verdad? Evalúa entre 1/2 hasta 2, más 2 veces Euler a la menos x, evaluado entre 1/2 hasta 2. Entonces aquí se va a cancelar, bueno, no se cancela, se resta este con este, y a la final tengo que evaluar 2x Euler a la menos x entre 1/2 hasta 2, y 2 menos 1 sería solamente Euler a la menos x, evaluado entre 1/2 hasta 2. Listo. ¿Cuánto nos queda esto de aquí? A ver. 2 por 2 Euler a la menos 2 sería, ¿no? Ajá, menos 2 por 1/2 Euler a la menos 1/2. Listo. Más Euler a la menos 2 menos Euler, está agrupado, y acá Euler a la menos 2 menos Euler a la menos 1/2. 2 por 2, 4. 4 Euler a la menos 2 se simplifica. Me quedaría menos Euler a la menos 1/2, ¿verdad? Más Euler a la menos 2 menos Euler a la menos 1/2. Por lo tanto, aquí se suma 4 más 1, me quedaría 5. Euler a la menos 2 menos y menos sería menos 2. Euler a la menos 1/2. Y aquí está entonces la respuesta de la integral b. ¿Ok? Una pregunta. ¿Podría, por favor, subir a la resolución al inicio de la integral A? Ya, a ver, aquí. Y es que no sé, creo que hay un error, porque Ya. estaba revisando y también me faltó algo. En el cambio de variable para hacer la integración por partes, no tomó el 2, solo tomó la x. Y creo que al final no multiplicó por 2. Oh, ya, sí. Porque aquí hay un 2. Sí, entonces aquí faltaría, a ver, corrijamos eso. Ya, aquí me falta multiplicarle por 2, porque sale de la integral. Aquí también por 2 y por 2. Ya, pero hay que tener cuidado al momento de cancelar. Veamos. Aquí ya todo chévere. Aquí sería una distributiva, ¿no? De 2 menos x Euler a la menos x. Y acá sería menos 2, ¿no? Euler a la menos x más... ya, listo. Aquí está el error. Bueno, esto solo está inconcluso nomás. Eso no se cancela, entonces se le quedaría la respuesta, déjenme ponerle más acá, como 2 que multiplica a menos x Euler a la menos x evaluado entre menos 2 a 1/2. Ya, entonces aquí sería menos 2 más 1 menos 1, ¿no? Menos 1 Euler a la menos x evaluado entre menos 2 y 1/2. Ya, entonces esta evaluación ya lo hicimos acá. Pero me faltó multiplicarle por 2. Ya, esto tengo que multiplicarle por 2. Ajá. Y me faltaría hacer esto de acá, ¿no? Restarle. Menos la evaluación sería de Euler a la menos 1/2. Ya, menos Euler al cuadrado.
Entonces, aquí haciendo distributiva, se va a cancelar este 2 con este 2. Y me queda entonces menos 2 Euler a la menos 1 medio. Ya aquí quedaría menos 4 Euler al cuadrado. Menos Euler a la menos 1 medio. Ya menos, no, más Euler al cuadrado. Listo, entonces la respuesta menos 2 y menos 1 quedaría menos 3 Euler a la menos 1 medio. Menos 4 más 1 sería más 3 Euler al cuadrado. Ya, creo que ahí está corregido. Creo. Y si ahí me equivoqué en algún signo o algún número, ahí me avisan nomás para corregir. Creo que ahí sí sale. Menos 3 Euler a la menos 1 medio más 3 Euler al cuadrado. Abajo nos dio 5 Euler a la menos 2 menos 2 Euler a la menos 1 medio. Ok. Entonces ya tenemos la integral A, ya tenemos la integral B. Nos falta la integral C. Esta de aquí. Ok. Integral de menos 2 hasta 2 de x al cuadrado, arco tangente de x. Y aquí no tengo que hacer ninguna distributiva, pero vemos que tenemos un x al cuadrado, ya, y tenemos una cuadrática. ¿Y qué digo? Y tenemos un arco tangente. Ya, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí? Ya. Podríamos resolver la integral, pero no es necesario, porque hay un teorema que sí, podría explicarlo de una vez. Espérenme un ratito, chicos, que esto es una parte teórica. Ya, aquí está, perdón. No necesito resolver esta integral, ya les voy a explicar por qué. Hay una parte teórica, ya que es de la paridad de funciones. Ya no es nada complicado, solamente son conceptos que tienen que ver cuando una función es par y cuando una función es impar. O también se la conoce como teoría de simetría. Cuando tenemos una función par, ya, decimos que una integral que esté de esta forma, desde una integral de menos a hasta a de una función f de x, esto simplemente va a ser dos veces la integral de 0 hasta a de f de x por diferencial de x. ¿Ya? Se puede demostrar, claro, pero digamos que tenemos esta función para que sea más fácil de comprender. Digamos que la tenemos de esta manera. Para que sea par, tiene que reflejarse lo que está de este lado al otro lado, que sería más o menos así. Ya, digamos que esa función es par. Ya, si yo calculo el área bajo la curva de esta región y de esta región, que va desde menos a hasta a, y aquí veo que son idénticas, ¿no? Este tramo de aquí, este tramo de aquí es igual al de acá. Entonces no necesito sacar la integral desde este límite hasta este límite. Simplemente puedo sacarla desde el origen hasta el valor a y multiplicarla por 2. Y con eso me evito, o sea, puede ser más útil al momento de resolver la integral. Cosa de que así me evito más cálculos o más, o sea, números más complicados de evaluar con el segundo teorema. Ya, esta sería la primera parte de la teoría de simetría. Y la segunda, que es de nuestro interés y la que nos va a servir bastante y nos va a servir mucho para poder ahorrarnos tiempo al momento de resolver el ejercicio, sería la función impar. ¿Qué dice este teorema? Que si yo tengo una integral desde un valor de menos a hasta un valor a de una función f de x por dx, esto es cero. Simplemente toma un valor de cero. ¿Por qué?
Una función par, digamos que lo tengo de esta manera, ¿ya? Aquí está la función. Para que sea, perdón, para que sea impar, digamos que aquí tengo un tramo, el otro tramo tiene que reflejarse al otro lado, pero negativo. Sería algo así. Si yo saco el área bajo la curva de estas funciones, me quedaría algo así y algo así. Ya, entonces aquí está mi límite menos a y aquí está mi límite a. Cuando yo saque el área bajo la curva de este intervalo, ya recuerden que me tiene que dar un número real, pero no necesariamente positivo. También puede darme una integral y al momento de resolver me queda un número negativo. ¿Qué representa que una función o una integral de un valor a hasta b de f de x me dé un valor negativo? Un valor real cualquiera, pero negativo. Que el área bajo la curva en la cual yo estoy calculando, digamos que aquí está b y aquí está a, ya es un área que está debajo del eje x. Porque algunos tenemos, o sea, la concepción de que solamente esta integral calcula áreas que está solamente en el eje positivo, arriba de las x. Pero no, también puede calcular áreas debajo de las x. Si esta área es igual a esta área, solo que aquí está negativo y aquí está positivo, ya, entonces digamos un área menos a y acá es un área a, se van a cancelar, ¿verdad? Porque al momento de sumar ambas áreas, que es lo que pide esta integral, a menos a es igual a 0. Entonces, por lo tanto, cuando tengamos una función impar, ojo, solamente cuando tengan límites del mismo número, pero aquí negativo y aquí positivo, de f de x, esta integral es 0. ¿Por qué nos va a servir? Puedo resolver esta integral tranquilamente, claro, puedo aplicar por partes, ¿no? De que aquí sería ux al cuadrado, no, perdón, u sería la inversa arco tangente de ux al cuadrado, pero es un poco más tedioso, ¿no? Porque tengo que calcular por partes, puede que se me repita la función, tenga que calcular otra vez por partes, hacer la evaluación, ¿y todo para qué? Esta función vamos a determinar si es par o impar. Digamos que quiero que sea impar. ¿Cuándo defino que una función... Ah, ya, esto es solo para acordarnos, ¿no? Cuando una función es par, cuando f de menos x es igual a f de x. Cuando es impar, cuando f de menos x es igual a menos f de x. Voy a comprobar que sea impar. Ya, digo que f de menos x, ¿a qué es igual? Sería menos x al cuadrado arco tangente de menos x, ¿no? Entonces, esto me queda como x al cuadrado arco tangente de menos x. Listo. Voy a calcular menos f de x. ¿Esto a qué sería igual? Menos x al cuadrado arco tangente de menos x. ¿Ya? A primera vista, como que no son iguales, ¿no? Porque aquí tengo un positivo. Ah, no, aquí me confundí el argumento, perdón. Aquí es arco tangente de x positivo. Ya, así igual, a primera vista no se ven que sean iguales. Aquí está un menos y aquí está un más. Aquí está argumento menos x y aquí está un argumento x. Pero ojo, si aquí yo tengo, ya si aquí yo tengo esta parte de un negativo con un arco tangente, ya recordemos que por paridad de las funciones trigonométricas, el menos puede ingresar en el argumento. Tangente de menos x es lo mismo que menos tangente de x. Lo mismo para su inversa. Arco tangente de menos x es igual a menos, bueno, arctang de x. Entonces lo reemplazo y esto me quedaría como x al cuadrado, arco tangente de menos x. Y ahí sí, esto es lo mismo que esto de acá. Por lo tanto, esta función es impar. Y miren lo que sucede. En la integral c de menos 2 hasta 2 cumple, ¿no? Es el mismo valor, negativo, positivo. De esta función que es impar, ya no necesito sacar su antiderivada y evaluar. Simplemente digo que la integral c vale 0. Entonces es muy útil esto de la teoría de paridad de funciones, o de la simetría también se la llama, porque nos puede ahorrar a procedimientos, ¿no? Al momento de estar resolviendo y así nos evitamos calcular varias integrales. Listo, entonces, esta parte teórica me adelanté un poco, pero no es complicado. Solamente tienen que tener en cuenta estas formas de las integrales, cómo están y fijarse en los límites de integración para ver si pueden aplicar esta simetría. Listo, chicos, entonces sabemos que la integral c es 0. Entonces ya podemos calcular la integral completa, ¿no? Déjenme encerrar esto como que era parte teórica adicional.
Ya, entonces, déjenme copiar el valor de la integral b. Ya, el valor de la integral a. Ya, listo. Entonces, ¿cómo estaba? Era la integral desde menos 2 hasta 2, ¿no? Integral desde menos 2 hasta 2 de f de x. No voy a copiar toda la función. Simplemente digo que sería la suma de estos resultados. Menos 3 Euler a la menos 1 medio, más 3 Euler al cuadrado, más 5 Euler a la menos 2, menos 2 Euler a la menos 1 medio, más 0, ¿no? Que es esto es integral a, esto es integral b, y esto era de la integral c. Ya, entonces, por lo tanto, la respuesta me quedaría menos 3 y menos 2, sería menos 5 Euler a la menos 1 medio. Ya, y acá me queda más 3 Euler al cuadrado, más 5 Euler a la menos 2. Ahí estaría entonces la respuesta de la integral. Y con eso ya concluimos el ejercicio. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Ok. No sé si esté bien el resultado. O sea, el procedimiento sí, pero tal vez me debe haber confundido en algún valor o en algún signo. No estoy seguro. Pero en todo caso, o sea, como pequeña recomendación, como estas integrales sí o sí se van a encontrar como una de estas en el examen, sí sería que lo hagan paso por paso e intentar no confundirse ni con los signos ni con nada, porque sí suelen no perder muchos puntos, pero pueden que sí sean significativos, ¿no? Entonces, para que vayan paso por paso, porque mira, por ejemplo, aquí Juan me hizo caer en cuenta que me olvidé este 2 y ahí me hubiera alterado el resultado. Acá en la B, no, creo que este sí está bien, no sé si me salté algo, pero me daba este resultado de aquí. Y aquí, para no perder tiempo, si me acuerdo la simetría, ya puedo decir que esta integral es 0 y me evito de calcular. Ya, entonces, si no hay preguntas, hagamos un ejercicio más. Ah, no, pero es el mismo. No, no, no. Entonces, hagamos algo, chicos. Una vez que ya pasamos a esto de la teoría de paridad de funciones, veamos lo último de teoría acerca de lo que son integrales definidas. ¿Ya? Entonces, vamos viendo esto de ahí y hacer unos pocos ejercicios. A ver, ¿qué es lo que nos queda de ver de teoría de funciones? Vale. Podríamos revisar lo que es el valor medio. Ya, sí, sí, justamente eso iba a ir. Otras propiedades de integrales definidas. Ya, así como teníamos la propiedad del múltiplo constante o de la suma y resta de integrales, o bueno, eso todo es linealidad. También lo de que podíamos invertir los límites de integración, cambios de variable, teoremas fundamentales del cálculo, propiedades aditivas. ¿Qué más? Tenemos también otras propiedades de las integrales definidas que son útiles. Una de ellas son las que acabamos de mencionar, la teoría de simetría. Otra es la que mencionó Juan, que es el valor promedio. Ah, no, valor medio. Hay dos. Primero el valor promedio. Ya, bueno, valor promedio de una función realmente se conoce. ¿Qué es el valor promedio de una función? Hay algunas condiciones que establece este teorema. Tiene que haber una función f que sea continua e integrable en un intervalo a, b,
Ya, entonces el valor promedio se le conoce como BP de f. Ya, de esa función f en el intervalo a, b es 1 sobre b menos a de la integral de a hasta b de f de x por dx. Esto es una fórmula. Listo. Luego tenemos también el valor medio. Bueno, valor medio para integrales se lo conoce. Así como también teníamos valor medio para derivadas, también tenemos el valor medio para integrales. Ya, aquí es lo mismo que es aquí, lo voy a copiar. Tiene que hacer una función continua y tiene que también ser integrable en un intervalo a, b, solamente en ese intervalo, me interesa. Ya, entonces lo que dice este teorema es que existe un número C, ya, un C que se encuentra entre A, B, ya, tal que la función evaluada en C se la puede considerar como 1 sobre B menos A por la integral de A hasta B de f de x de x. Es parecida a la del valor promedio de una función. Ya, pero este tiene un significado un poquito más profundo, se podría decir. Veámoslo, o sea, geométricamente, ¿cómo sería esto? Si yo tengo aquí en el plano y aquí tengo una función, que esto es un f de x, ¿verdad? Yo tengo un intervalo de integración desde a hasta b, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería ese intervalo? Así, ¿no? Y ahí obviamente el área bajo la curva. Me dice que esa función, aparte de ser continua e integral en dicho intervalo, ya hay un número c que está entre a y b, lo puedo ubicar aquí. Aquí está el número c. Ya, ¿qué dice este número c? O sea, perdón, ¿qué dice este teorema? De que el área bajo la curva de que se encuentra entre a hasta b, ya, es igual a esta función en particular. Déjenme copiarlo, chicos. Bueno, es despejando, simplemente despejando integral de a hasta b de f de x, que es igual b menos a por f de c, ¿no? B menos a por f de c. ¿Esto qué representa geométricamente? B menos a es esta longitud. ¿Qué es f de c? Sería este tramo de aquí. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico este valor numérico por este valor numérico, geométricamente se vería algo así. No es el área total bajo la curva, es un rectángulo, se podría decir, en el cual yo saco esta área. Ya estoy sacando esta área, o sea, la integral que representa de a hasta b de esa función sería la multiplicación de la diferencia entre el intervalo b menos a multiplicado por la evaluación de la función evaluado en c. O en otras palabras, esta integral sería el área bajo la función f de x y el eje x, ¿no? O sea, es lo que conocemos como la parte positiva. Y esta parte de la multiplicación es el área de la superficie. Ya, eso de manera geométrica, pero esto lo único que se emplea es para la fórmula directa, no les van a pedir graficar tampoco esa función. Pregunta. Dime. Ese b menos a del área de la superficie es simplemente restar los límites, ¿verdad? No hay que integrar. Ajá, solamente restar los límites, nada más. Ah, ya. Listo. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos ya el teorema de simetría que ya vimos. Ah, y aquí tengo una anotación importante. Déjenme ponerla acá arriba que tenía en la parte de simetría, que ya lo expliqué. Ya recordarnos de cuándo es una función par con esta condición, cuándo es impar con esta condición. Y también hay ciertas condiciones para paridades que son útiles. Si yo tengo una función f de x, tengo una función g de x
Y tengo una multiplicación, f de x por g de x. Ya, si yo digo que aquí es par, par, impar, impar. Acá sería par, impar, par, impar. Es parecido como a la ley de signos. Par por par, par. Es como decir más por más, más. Par por impar, impar. Y acá lo mismo, impar por par, impar. Como decir más por menos, menos, más por menos, menos. Y acá menos por menos, más. Impar por impar es par. Ya, esto también suele ser útil cuando tengo la multiplicación de dos funciones y conozco la paridad de cada uno de ellos, me puedo fijar si ya, o sea, cuál sería el resultado final. Por ejemplo, en este caso, si yo me fijaba en este de aquí, x al cuadrado, arco tangente de x, se multiplica esta con esta. X al cuadrado sabemos que es una función par. Arco tangente de x sabemos que es impar. Si se multiplican ambas, impar. Y en efecto, es lo que comprobamos acá. Pueden irse por esta vía o también por esta vía de comprobar por esta condición en particular. Listo. Solo como para que la recuerden, es parecida a la ley de signos, nada más, con lo de par impar. A ver, otra. Ah, ya, esta también es la última y también es importante de conocer, que se conoce como teorema de periodicidad. ¿Qué me dice este teorema? Si yo tengo una función f que es periódica, ya con obviamente un periodo p, ya, ¿qué se refiere a una función periódica? Un ejemplo, el más sencillo de todos, el seno de x, ¿no? Que es una función sinusoidal que va más o menos así. Bueno, un poquito mejor, ¿no? ¿Cuál sería mi periodo? Es exactamente donde se repite la función. Aquí hay un periodo p, acá hay otro periodo p, acá hay otro periodo p, sucesivamente. Eso es a lo que se refiere. En este caso sería 2pi, ¿no? Para esta función. Solo como ejemplo, si tengo una función f periódica, entonces con un periodo p, ¿qué es lo que me dice este teorema? Si yo tengo la integral desde a hasta b, pero sumándose, perdón, déjame borrar esto. Ya, integral de a hasta b, pero sumándose en el límite, el periodo, a más p, b más p, de una función f de x, ya, ¿esto a qué va a ser igual? A la integral de a hasta b de f de x de x. Ya, ¿por qué? O sea, aquí es como que el periodo no influyera. Aquí se está sumando, ya, y aquí esto va a ser en la igualdad a la misma integral, pero sin sumar el periodo en los límites de la integración. Si nos damos una idea, por ejemplo, con la misma función del seno, ¿ya? ¿Qué tal si yo quiero calcular esta área de aquí? Ya, con los dos primeros periodos. Ya quiero calcular la integral de 0 hasta 4pi sería. Eso representaría esta área, esta área, esta área y esta área. Entonces, representando esto sería integral desde 0 hasta 4pi de la función seno de x de x. Ya, pero esto aquí es igual. Sería la integral de 0 ya hasta 4pi, perdón, hasta 2pi. Ya, pero en el 2pi le sumo otra vez el periodo. ¿Por qué hago esto? Porque sabemos que de aquí de 0 hasta 2pi cumplimos un periodo de integración. De 0 hasta otra vez, perdón, desde 2pi hasta 4pi hay otro periodo. Entonces solamente le sumo del seno de x de x. Esto es lo mismo. Ya, pero ¿qué pasa? Esta área se anula con esta área se anula con esta área y al final ambas integrales me quedan 0.
¿Ya? Entonces no necesariamente tengo que calcular la integral por el periodo y después reemplazar. Simplemente me fijo en este teorema, porque aquí como que es un ejemplo sencillo, pero hay casos en que veo una función que se repite varias veces con periódico, o sea, es periódica, perdón, y entonces como que no vale la pena resolver para que después me quede otra vez cero. Entonces simplemente aplico esta condición del teorema de periodicidad y ya obtendría el resultado. Otro ejemplo, que digamos no necesariamente la integral me dé cero. ¿Qué tal si tengo, a ver, esta función? Ya digamos que no es el seno periódico, pero digamos que tengo algo así. Una función algo así. Ya, entonces quiero sacar un intervalo A, intervalo B, acá lo ubico A más P y acá lo ubico B más P. Entonces, represento esto de aquí. ¿Cuál sería mi periodo? Sería, digamos que este es el periodo P y acá está otro periodo P. Si me piden calcular la integral desde A más P hasta B más P de f de x, yo digo que esto es igual de x a la integral de A hasta B de f de x. Ya, ¿qué es lo que significa esto? No estoy calculando toda el área total, como lo que hicimos antes en el seno. O sea, no estoy calculando todo esto. Estoy calculando dos integrales entre comillas diferentes. Una integral que calcula esta área 1 y otra integral que calcula esta área 2. Pero si se dan cuenta, si es periódica y tiene los mismos intervalos sumándose a un periodo P, esta área es igual a esta área. Entonces aquí, bueno, en este caso no se ve, pero cuando hay funciones más complicadas que son periódicas, me resulta más fácil cambiar el límite y ponerle desde A hasta B de la función f de x. Es decir, que en vez de estar calculando esta área, estoy calculando la de la izquierda, que me da prácticamente lo mismo debido al periodo. Y aparte hay una formalidad matemática que te dice que para todo un periodo que pertenezca a los reales positivos, ya, y para todo x que pertenezca al dominio de la función, es solo formalidad. ¿Qué te dice? Que si tú tienes una función de f de x más p, es igual a la función f de x. Porque ¿qué tal si yo evalúo f de a y evalúo f de a más p? Digamos que aquí me da un valor, aquí me da otro valor. Por ser periódica sabemos que ambos valores van a ser los mismos. ¿Ya? Entonces aquí coincide este mismo resultado. ¿Y qué tal si integro? Va a ser lo mismo, no estoy alterando porque como es una igualdad, sabemos que los límites de integración se concuerdan. Pero obviamente aquí sería de A hasta un valor B y aquí A más P a un valor B más P. ¿Ya? Ese sería el último teorema con respecto a las integrales definidas. Podríamos revisar un ejemplo con el último teorema. Claro. A ver, déjame buscar si tengo. A ver. Sí, sí tengo, sí tengo. A ver, para poder finalizar la ayudante. A ver, 1, 2, 24. Aquí está. No, 24. Ya, hagamos este, pero no lo voy a hacer completo por me queda poco tiempo. Ya, déjenme solo explicar de este ejercicio, déjenme copiarlo. El literal C y mañana en la hora que tenemos ahí concluyo el ejercicio y ahí me pongo a hacer otros más aplicando estos teoremas. Hagamos el literal, bueno, no es el C, sería el literal B. Ya, me dice, da una función de real hasta real, tal que me da un f de x, coseno de x por coseno de pi medio, seno de x. Me dice, determina el valor de verdad de las proposiciones 1 y 2.
que sea impar y que es periódica con periodo fundamental de t a 2pi. Ya, entonces solo hagamos el 2, creo que es, sí. Déjame ver, sí, ese de aquí. Este es el del periódico. Ya, hagamos este. ¿Qué me dice? Calcule la integral de 0 hasta 17 pi medios. ¿Ya de qué? De la función f de x de x, que es esta de aquí. Ya, pero antes de ponerme a calcular las integrales, ya, o sea, antes de ponerme a reemplazar, voy a partir esta integral. Ya, solamente por propiedad aditiva la quiero partir desde 0 hasta 8pi de f de x, ya, más integral de 8pi, sí, hasta 17 pi medios de f de x. Ya, ¿qué me dice esta parte? Suponiendo que la función, o sea, eso es verdadero. Ya, suponiendo que el periodo es 2pi, se puede comprobar, pero el periodo de esta función es 2pi. Ya, voy a aplicar el teorema de la periodicidad. Ya, como partí las integrales en 8, o sea que de 0 a 8 y de 8 a 17 pi medios, ya, el número 8pi es múltiplo del periodo fundamental. Lo hice de esta manera, para que sea múltiplo del 2pi. Ya, entonces yo puedo representar esto de la siguiente manera. Integral de 0 hasta 2pi de la nueva función f de x, ya, pero multiplicándose por 4. Esa parte de aquí, ya, de x. ¿Por qué? Aquí no me puedo graficar esto porque está un poco más complicado, pero hagamos el ejemplo de f de x seno de x. Ya, digamos, no es el caso porque creo que se va a anular, pero supongamos ya que tenemos la función aquí. Esto es 0 y esto es 8pi. Ya, si supongamos que no se anula, porque creo que no se anulan las funciones. Ya, estoy calculando toda este área de aquí. Pero recuerden que aquí tengo un periodo 2pi, tengo un periodo 2pi, 2pi, hasta llegar al 2pi. Si esta área es la misma que aquí, aquí y aquí, lo que estoy haciendo es multiplicar de un periodo de 0 hasta 2pi por 4. Es como son las mismas áreas, multiplico 4 veces la integral de 0 a 2pi. Esta es la primera parte de la integral. Sumo con esta de aquí. Ahora tengo de 8pi hasta 17 pi medios. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí voy a aplicar un artificio matemático. Voy a decir que esto es 0 más 8pi y esto voy a decir que es 8pi más pi medios. Ya, ¿qué hice? Aquí simplemente, o sea, sumé más 0 que no alteró nada y esta función de aquí la pueden resolver. 8pi más pi medios es 7 pi medios, 17 pi medios de f de x de x. Ya, ¿por qué hice esto? Porque aquí, si se dan cuenta, ¿qué es lo que se está repitiendo? Un 8pi, ¿verdad? Hoy 0 más 8pi, pi medios más 8pi. Entonces se dan cuenta que aquí hay otro periodo fundamental. Es como que estoy calculando la misma función, pero con un periodo, en este caso, 8pi. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que busca esta integral? Aplicando este teorema, esto sería lo mismo. Ya no escribo el 8pi, simplemente lo voy a escribir como 0 hasta pi medios de la función f de x de x. Nada más. Eso es lo que intenta escribir esta integral. Ya, ¿por qué aquí yo no le multiplico por un número? Ya, porque aquí hay que diferenciar dos cosas. Este 0,8pi está calculando todas las áreas completas, ya, y vemos que por cada periodo se repiten dichas áreas, entonces se repetía 4 veces, multiplico por 4. Pero ¿qué pasa aquí? En este periodo fundamental, como se están sumando el 8pi, se está sumando el 8pi, ya ahí sí va a haber el caso en que se van a anular dichas áreas. Entonces, por lo tanto, aplicando solamente la fórmula, que era la de aquí arribita, ya que si se suma este periodo, simplemente la anulo y digo que va desde A hasta B con f de x de x. Nada más. Entonces esto sería 4 por la integral de 0 hasta 2pi de f de x por dx, más integral de 0 hasta pi medios de f de x por dx.
Listo, entonces aquí ya estaría esta integral, entonces se sumaría como 5, integral de 0. Ah, no, no se puede sumar. Quedaría ahí nomás. Ahí entonces he aplicado el teorema de la periodicidad. Ya, entonces lo que se hace en estos casos, ya para poder evaluar la función, ya tengo que fijarme qué puedo aplicar. O sea, puedo ponerme a resolver dicha integral, aunque sea un poco más complicado, o también puedo ponerme a intentar con los teoremas de las integrales definidas. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, en este caso? El 4 se multiplica por esta integral de la función. Tal vez podría irme por el camino de que la función sea par o sea impar. Ya, en este caso, creo que la función da impar, todo esto da 0. Ya, igual se puede comprobar. O también, obviamente, resolver la integral, pero creo que resulta un poco más complicado. Y luego tenemos esta integral de aquí, que al momento de resolver, esto me queda 4 sobre pi. Ya, entonces, por lo tanto, todo este resultado de la integral desde 0 hasta 17 pi medios de f de x por dx es igual a 4 pi. Ya. Esto es lo último, como que creo que no se entiende muy bien porque no, o sea, de dónde salieron esos resultados, pero hay un procedimiento, lo tengo resuelto el ejercicio, pero por términos de tiempo no me alcanza a hacerlo. Pero la idea es esto, o sea, de cómo puedo yo aplicar dichos teoremas. Y, o sea, hay estos dos casos creo que aquí se puede entender mejor. Cuando se está sumando el periodo o cuando se están repitiendo las áreas por multiplicar. ¿Ya? ¿Alguna duda adicional al ejercicio? Bueno, en esta parte del ejercicio. Ok, chicos. Entonces, este ejercicio lo voy a continuar el día de mañana, porque sí es un poquito extenso, porque hay que hacer varias cosas. Pero ahí simplemente lo que se hace es aplicar los teoremas. De igual manera, tengo otros ejercicios preparados aplicando teoremas y con eso ya concluiríamos el capítulo de integrales definidas. Siguiente semana vamos ya a entrar a lo que es integrales impropias, ya con lo que son límites de menos infinito y al más infinito, que esas sí son, sí, digamos un poquito más complicadas. Ok, entonces voy a dejar hasta aquí la ayudantía y déjenme detener la grabación también.